Bueno, ya estamos entonces. Buenas noches a todos. Espero que hayan tenido una muy buena semana. Eh, Bien, recién les comentaba y les quería recordar, ya está disponible para aquellos que lo deseen el link para subir el trabajo práctico número 0, ¿sí? El de repaso, está en la pestaña correspondiente al tema 0. Y recuerden que es voluntario, optativo, ¿sí? Es beneficioso, sí, pero no es obligatorio. ¿Sí? Por las dudas, porque por ahí recibí mensaje por privado preguntándome de si iba con nota, si se evaluaba. No, va con una devolución solamente a modo de que puedan corregir errores a futuro, puedan saber ustedes en qué condiciones están. Pero bueno, eh, no es evaluativo. Así que se los dejo a criterio de ustedes, si lo quieren entregar o no. Ojalá sí, ojalá puedan, pero bueno, entiendo que por ahí no todos tienen la misma disponibilidad horaria, así que no se preocupen, ¿sí? Seguramente en el transcurso de la materia algún trabajo práctico van a poder entregar o van a poder sacarse las dudas, ¿bien? Por otro medio. Bueno, dicho esto, vamos a dar inicio al tema 1. El tema 1 ya nos abocamos específicamente a lo que es la teoría económica. Ya dejamos de lado el repaso matemático, dejamos de lado las ideas previas, las herramientas netas, y nos abocamos específicamente a lo que es la teoría económica. ¿Sí? Y recuerden que está el programa disponible en la plataforma y que, como les explicaba al inicio de la materia, los 3 primeros temas corresponden a la teoría del consumidor, en donde vamos a terminar de entender todo lo que concierne a la curva de demanda. ¿Sí? ¿Por qué es así la curva de demanda? Y cuáles son sus efectos y consecuencias. ¿Bien? Pero para eso comenzamos bien de abajo. ¿Sí? Comenzamos viendo los cimientos más básicos y más profundos para llegar al resultado final, que es nuestra curva de demanda. ¿Bien? Así que estamos un poquito a un par de temas de la curva de demanda, tal cual como ustedes la conocen y como habitualmente se la ve en cualquier curso de economía. Bueno, a ver, ahí está. Lo primero que vamos a ver, y que ustedes lo pueden ver en la bibliografía, comienzan, los 3 libros comienzan de la misma manera, presentando el mismo tema, presentando las mismas ideas, es esto que tenemos que conocer acá de las relaciones de preferencia. La teoría del consumidor moderna, ¿sí? La que está en vigencia actualmente, se focaliza en la decisión del consumidor. ¿Bien? Es decir, ¿por qué elige un bien frente a otro? ¿Sí? ¿Cómo elige? ¿Cómo hace esta elección? ¿Cómo toma esta decisión? Y esta toma de decisión no es ni más ni menos que un tema que le concierne a la economía, ¿no? A la microeconomía. Fíjese en que acá está en un término amplio esto de que se focaliza en la decisión del consumidor. ¿Por qué? Porque esta teoría del consumidor es tan amplia que no necesariamente nos quedamos en lo que son bienes económicos o lo que es alguna idea económica. Podemos utilizarla como idea para cualquier otra situación en donde no tenga nada que ver la economía. ¿Sí? Siempre que tengamos una disyuntiva, que tengamos que hacer una elección, podemos utilizar la teoría del consumidor. ¿Sí? Como yo les comentaba, les ejemplificaba en algún momento, si yo tengo que elegir entre ir a cenar con amigos o ir al cine también con otros amigos, puedo utilizar tranquilamente las herramientas y los criterios y las conclusiones de esta teoría, sin necesidad de decir, no, estoy comprando un bien, estoy comprando otro bien, no sé, tengo que ver el tipo de cambio. No, no tiene nada que ver la decisión de ir al cine o de ir a cenar, no tiene nada que ver con la economía, más allá de, bueno, de pagar la entrada, de pagar la cena. ¿Sí? Puedo, quiero ver en Gran Hermano o quiero ver una película. ¿Y eso qué tiene que ver con la economía?
Bueno, es una elección, ¿sí? Es una decisión que tengo que tomar, ¿sí? Entonces podemos utilizar esta herramienta. Eso es en el sentido amplio, ¿sí? Particularmente nosotros después la enfocamos en la compra de dos bienes o en la compra de un bien, ¿sí? Pero bueno, tranquilamente la puedo usar en otras situaciones donde no compre un bien, en donde no se trate de una situación de mercado, ¿sí? Bien. La segunda idea que tenemos que analizar y tenemos que mencionar acá es dotarlo al consumidor de algunas capacidades. Hay algo que el consumidor sabe, que el consumidor conoce, que tiene capacidad de hacer. Y esa capacidad que le estamos dando es que el consumidor es capaz de ordenar un conjunto de bienes desde su mayor preferencia a aquel que prefiere menos, o incluso una canasta de bienes, ¿sí? Esto se puede ampliar, esta idea puede elegir entre un celular, un televisor y una silla, o puedo elegir una canasta de bienes, decir, bueno, tengo una canasta en donde contiene dos celulares, una computadora, un paquete de fideos, y otra canasta que tiene, no sé, una pelota, un pasaje de avión y una vacuna para mi mascota. ¿Sí? Son dos canastas, pero el consumidor es capaz de ordenarlas. ¿Sí? Ya vamos a ver en dos diapositivas que vienen los axiomas. Y esa capacidad del consumidor, fíjense, que es muy difícil de dudar. ¿Sí? Es decir, yo les digo a ustedes, che, ¿son capaces realmente de decir qué prefieren entre dos situaciones, entre dos bienes particularmente? Difícilmente alguien me diga que no es capaz de elegir entre eso. ¿Por qué? Y bueno, porque estamos yendo tan abajo, tan al inicio de esto, que tenemos que adoptar ideas que sean de algún modo lo más indudable posible. ¿Sí? Entonces decimos, bueno, no vamos a dudar de esta capacidad del consumidor, de que es capaz de ordenar de ordenar los bienes según su preferencia. Y otra cosa que tenemos que mencionar en esta idea es que el término preferencia en economía no está definido. Es decir, vamos a utilizar la palabra preferencia tal cual como se lo utiliza en un lenguaje cotidiano. ¿Sí? Todos sabemos qué es preferencia. Preferencia es elegir algo frente a una opción muy similar o incluso diferente. ¿Sí? Frente a otra cosa, eso es preferir. Bueno, la misma idea que vamos a utilizar acá en economía. Entonces podemos ser capaces nosotros de elegir algo por sobre otra cosa. ¿Bien? Yendo a la tercera idea, que es una idea un poquito más rígida, ¿sí? Más dura, no por eso menos importante, ¿no? Sino que es básicamente muy importante. Fíjese en esto que dice acá. Cuando se trata de bienes, tenemos que dar por sentado, ¿sí? Y esto es como decir una verdad que nadie puede discutir, que más es preferible a menos. ¿Sí? Si estamos hablando de bienes, yo prefiero tener más, prefiero consumir más cantidad de ellos frente a menos cantidad. Y esa que está entre comillas ahí en esa diapositiva, es una idea muy cercana, muy principal dentro del concepto de racionalidad. ¿Sí? Cuando nosotros decimos que la persona es racional, estamos diciendo que en el 90% de esa definición va a entrar esta idea de que más es preferible a menos, ¿sí? Cuando hablamos de bienes. Si estamos hablando de males, también es válido lo contrario. Menos es preferible a más, ¿sí? Porque si una persona no prefiere, o sea, prefiere menos bien que más bienes, sin duda no podríamos estar catalogándola de que es racional, ¿sí? Entonces, esta es una idea muy central en lo que es la teoría del consumidor. ¿Sí? Siempre que hablemos de bienes eh, y que digamos que el consumidor es racional, por detrás va a asomar esta idea de que más es preferible a menos. ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe. No. ¿Estamos?
estamos muy, muy al fondo, ¿no? O sea, estamos yendo muy abajo en los temas de economía, que esto es muy abstracto, ¿no? Esto de la elección, de la preferencia, de la racionalidad, estamos yendo muy abajo, ¿sí? Casi de esto no, eh, son ideas tan simples y tan abstractas que es medio difícil dudar. Pero no quiero decir que por ahí ustedes no, que ustedes entiendan 100% lo que yo les estoy diciendo, ¿no? O sea, si yo se lo explico bien, sí, seguramente lo van a entender bien. Pero por ahí no me entienden a mí. Entonces, por ahí pregunto. Otra cosa, si seguimos en el tercer párrafo, es el principio de no saturación. Este principio es también muy fundamental, muy importante en economía, y tiene que ver mucho con esto de que más es preferible a menos, pero también tiene que ver mucho con la cuarta idea. Pero vayamos tranquilos. El principio de no saturación, tal cual como su nombre lo indica, quiere decir que el consumidor no se satura, no se cansa, ¿sí? Y no se satura y no se cansa de qué, me dirán ustedes. No se satura ni se cansa del consumo de bienes. El consumidor, en este modelo, siempre va a disfrutar y va a obtener alguna utilidad del consumo adicional de algún bien. Nunca va a decaer, nunca va a decir, no, la verdad que ya el quinto litro de agua ya a mí me cae mal y me perjudica. Eso no. Me va a recepcionar menos utilidad, seguro. ¿Sí? Cuando yo ya estoy saciado, por supuesto, capaz que no me aporta nada de utilidad. Pero lo que sí estoy seguro es que sea cual sea el nivel de consumo del bien que tengamos, me va a disminuir la utilidad que me aporta. Entonces, a lo sumo, en el peor de los casos, en el extremo, el enésimo bien que yo consuma me va a aportar una utilidad de cero, ¿sí? A lo sumo, como el peor de los casos. Nunca me va a aportar una utilidad negativa, porque yo jamás me voy a cansar de consumir un bien, ¿sí? Puede ser que no me aporte nada, puede ser que ya digo, no, la verdad de agua ya no tengo sed para nada, pero bueno. O también puede pasar que siempre me aporte una cantidad positiva de utilidad. Utilidad en términos de satisfacción, en términos de bienestar, en términos de placer. Puede pasar también que yo nunca me canse de tomar agua y diga, bueno, siempre que tomo un litro más de agua, recibo una utilidad positiva. También puede pasar eso. Bien, pero lo que sí estamos seguros que va a pasar es que al menos no me lo va a quitar. ¿Sí? Puede ser que reciba una utilidad positiva o que no reciba nada de utilidad, pero jamás me la va a quitar. Bien, sea cual sea el nivel de consumo de ese bien. Entonces ese es el principio de no saturación. ¿Sí? Y vamos a la cuarta idea, que es esto de que los bienes son deseables por sí mismos. Esta es la idea económica de un bien. ¿Sí? Un bien es aquel objeto, aquella cosa, que es deseable para el consumidor. ¿Sí? Es deseable por sus características, por las características que le aporta, por el bienestar que le produce. ¿Sí? Eso van a ser los bienes. Y fíjense que acá hay que tener cuidado siempre de por ahí no mezclarlos con temas éticos, con temas legales. ¿Sí? Porque tranquilamente uno puede decir, sí, a mí la droga me produce cierta satisfacción. Bueno, entonces para ese consumidor, la droga será un bien. No estamos hablando en términos legales ni en términos éticos. Estamos hablando solamente en términos económicos, porque esa es la definición en términos económicos de bien. Es algo que le produce satisfacción. ¿Bien? Entonces no nos pongamos en el lugar normativo de evaluar si está bien o está mal. Solamente lo único que tenemos que preguntarle es, ¿te produce satisfacción? Sí, bueno, entonces ya es un bien. ¿Fumar te produce satisfacción? ¿Un cigarrillo? Bueno, listo, ya está, lo notamos como bien. Después podemos, con otro criterio, podemos decir, bueno, legalmente eso está mal, éticamente está mal,
Pero bueno, en términos económicos no podemos decirle que no es un bien y no podemos decir que capaz que le produzca placer. ¿Bien? Entonces manejamos esa idea amplia de bienes. ¿Bien? Y para cerrar este conjunto de ideas, acá les paso las consignas que es lo que hace el consumidor. Lo que debe hacer el consumidor es ser capaz de ordenar sus preferencias. Cosa que ya hemos dicho en la segunda idea. Sí, es capaz. Bueno, ahora lo tiene que hacer. ¿Sí? ¿Qué preferencia va a tener el consumidor? ¿Cómo va a ordenarlas? Porque también hay algún criterio, hay criterios para ordenar estas preferencias. ¿Bien? Y dentro de toda la subjetividad que podemos encontrar, hay algunas cositas objetivas que las tenemos que ver y no las podemos negar. Bueno, estas son las ideas más básicas. Por supuesto, si ustedes revisan la bibliografía van a encontrar cada una de estas ideas muchísimo más desarrolladas. ¿Sí? Así que los invito siempre a leer los libros. ¿Hasta acá alguna duda? Nada, profe. Pregunten, ¿no? Interrumpan, yo no tengo ningún tipo de problemas. O escriban en el chat si no se animan a hablar, lo escriben en el chat y lo respondemos. No hay ningún drama. Exactamente, exactamente. Bueno, pasemos entonces a la segunda. Se pasó, ¿no? ¿Cambió? Sí, profe, estamos ahí en Sí, sí, axiomas. sí, estamos en acción. Acción. Perfecto. Bueno, acá vamos a mencionar esto que yo les decía que dentro de toda la subjetividad que va a tener el consumidor para ordenar sus preferencias, acá hay algunas cositas que vamos a tener que respetar sí o sí. Son los axiomas. Fíjense en qué básico que comenzamos, ¿no? Estamos todavía, como les digo, a un par de clases de la demanda. Los axiomas de la relación de preferencia, es decir, cómo yo voy a establecer que prefiero un bien frente a otro según estos axiomas. Bueno, fíjense en que dice que las relaciones de preferencia cumplen el axioma de completitud. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que siempre el consumidor es capaz de decidir si A es preferido a B, si B es preferido a A, o si es indiferente entre estos dos bienes o canastas. ¿Sí? Siempre. En todo momento y situación. El consumidor nunca se encuentra perdido de decir, no, la verdad no sé si A o B es mejor o son iguales. No, el consumidor es capaz de esto. ¿Sí? Es algo que le estamos diciendo al consumidor. ¿Tenés esta capacidad? Sí. Después si la aplicás, no la aplicás, si te arrepentís o no, bueno, ya será otro tema de evaluación. Pero el consumidor siempre está en condiciones de decidir tanto si A es preferido a B, si B es preferido a A, o si es indiferente entre esos dos bienes o canastas. ¿Sí? El segundo axioma, también muy importante, que aparece en la bibliografía, es el que se llama el axioma de transitividad. Y acá también tenemos que ponernos exigentes con la definición y con el ejemplo. Ya vamos a ver el ejemplo y les voy a preguntar a ustedes. ¿Qué dice este axioma de transitividad? Dice que si yo elijo el bien A por sobre B, es decir, A es preferida a B, y luego elijo el bien B por sobre el C, y B es preferida a C, entonces tengo que cumplir que A sea preferida a C, ¿sí? En donde A, B y C son canastas de bienes o bienes puntuales, ¿sí? Yo les digo entonces, si una pizza es preferida a un sándwich de milanesa y un sándwich de milanesa es preferido a una hamburguesa, entonces la pizza tiene que ser preferida a una hamburguesa. ¿Se entiende ahora con el ejemplo? Sí, profe. Llamándose preferida lo que da más utilidad, ¿verdad? O más beneficio, digamos. Preferida es el término que vos utilices para elegir el bien. O sea, es como les decía recién, el término preferencia se lo usa en términos habituales, en la idea general que vos tengas de preferencia. No hay una definición específica para la economía. ¿Sí? ¿Cómo elegís vos Bien. que A sea preferida por sobre B? Te lo dejo a tu criterio. ¿Sí? Pero si vos decís que A es preferida a B,
de modo que sea, tenés que decir luego que B es preferida a C, y entonces tenés que preferir A también frente a C, ¿sí? Del criterio que vos tengas para elegir qué es preferida. ¿Bien? Acá tenemos que ponernos un poco quisquillosos, ¿sí? A ver, ¿cómo explico esto? Esto de que A sea preferida a B, por ejemplo, recién les mencionaba el tema de las comidas, ¿sí? Si yo les digo, les pregunto, ¿no? Ustedes respóndanse para sí mismos, pero hagamos el siguiente ejercicio para ver si se cumple siempre o no. Che, le digo, ¿cuál es tu comida preferida? ¿Una pizza o una hamburguesa? Ustedes me responden, yo no tengo problema si ustedes prefieren la pizza o prefieren la hamburguesa, digamos. O sea, ahí es donde está la subjetividad del consumidor. Utilicen el criterio de preferencia que ustedes utilizan habitualmente en su vida para decidir por uno o por otro, ¿sí? Pero entre consumidores, tranquilamente, unos pueden preferir la pizza y otros pueden preferir la hamburguesa. No quiere decir que siempre sea uno y en todo lugar para todos. ¿Bien? Bueno, entonces ya están en condiciones de responderme si prefieren la pizza o la hamburguesa. Sí, profe. Aunque no me digan nada, ¿no? No me digan qué prefieren ustedes. Guárdenselón para ustedes. Bueno, entonces, ustedes ya saben qué prefieren entre esas comidas, ¿sí? La pizza, algunos prefieren la pizza, otros prefieren la hamburguesa. Y frente a esta situación, yo les digo, bueno, vamos a comer un lugar de comidas rápidas, ¿sí? En donde venden pizza y venden hamburguesas. Entre otras, ¿no? Venden empanadas, venden lomitos, venden, no sé. ¿Bien? Vamos a comer a un lugar de comidas rápidas. Todo. Bien. Ahora dígame, ustedes también, y pregúnteselo. Aquellos que eligieron como preferida la pizza frente a la hamburguesa, ¿están seguros y se juegan la vida a que van a elegir pizza en ese lugar? No. ¿No están tan seguros? Y creo que hay factores que influyen. A ver. Por ejemplo, si es un lugar, si bien como dábamos el ejemplo, comida rápida, entiendo que por ahí tiene más variedad de comida rápida que de variedad de pizzas. Entiendo eso. Bueno, pero está la pizza también. O sea, supongamos que está la pizza también entre las opciones para elegir. Si está la pizza, a ver, por ejemplo, vos, al principio me decís, no, mira, entre la pizza y la hamburguesa, mi preferida es la pizza. Caemos a comer a un restaurante, a una confitería. Entre la carta tenemos para comer pizza y hamburguesa también. Como tu preferida es la pizza, vos tenés que elegir pizza para comer. ¿Sí? ¿Por qué? Y bueno, porque si elegí otra comida ya no estaría siendo transitivo. ¿Bien? Estarías eligiendo una comida en el medio o una comida que no era tu preferida por aquella que sí, me lo dijiste al principio. Bien. Y lo mismo aquellos que eligieron hamburguesa, digamos, tienen que elegir siempre hamburguesa cuando haya hamburguesa y pizza para comer. Y este ejemplo que parece muy sencillo es el contrafáctico de decir, bueno, para la transitividad no siempre se cumple. Aquellos que tienen de comida favorita la pizza, en algún momento han caído frente a la hamburguesa. ¿O no? Claro. Correcto. Correcto, bien. Y entonces nos preguntamos, che, pero pará, ¿por qué caíste frente a la hamburguesa si me dijiste que tu comida preferida era la pizza y tenías la opción de elegir la pizza? Bueno, ¿por qué? Y porque no todo es tan axiomático, no todo es tan abstracto, no todo se cumple del modo en el que lo está planteando este modelo, digamos, somos seres humanos. Nuestras preferencias por ahí a veces no son transitivas, pero este modelo supone que sí lo son, y lo supone con mucha razón, porque si no, no podemos estar diciendo, no, bueno, yo elijo el bien X1
pero a veces también elijo el bien X2 sabiendo que no es tan bueno como el X1. Y no, ¿se entiende? Claro, sí, sí. Claro, hay que simplificar el modelo y hay que dotarlo de cierta coherencia. No es que yo hago lo que quiero, digamos, y según tiro una moneda y elijo el bien. No, no, para eso hemos dicho, y para eso estamos diciendo ahora que las preferencias sean transitivas. Entonces, esto de que A es preferida a B, B es preferida a C, puede cumplir, y por ahí no se cumple esto de que A sea preferida a C, por ahí nosotros elegimos C después, tenemos mala coherencia, ¿sí? La irracionalidad de elegir C en algún momento, y decimos, mira, la verdad que la transitividad tuya no se estaría cumpliendo. Bueno, este modelo supone que sí se cumple y que se cumple siempre. ¿Bien? Bueno, hasta acá alguna pregunta, espero que no se hayan perdido. No, de 10. No, profe, yo no. ¿Dudas? ¿Consultas? Ninguna en el chat, así que parece que estamos bien. ¿Estamos bien? Sí. Bueno, vamos con el tercero entonces. Continua. También las preferencias tienen que ser continuas. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Si el bien A es preferible ante el bien B, entonces las situaciones que sean muy parecidas, muy cercanas al bien A, también tienen que ser preferidas frente al bien B. ¿Sí? Y acá ya estamos trabajando en entornos pequeños. ¿Sí? Dice que se acercan convenientemente, o sea, que son muy cercanas al bien A, que son parecidas, que tienen una pequeña variación. ¿Sí? Eso queremos decir con las situaciones que se acercan convenientemente a. Bien, si yo prefiero la pizza frente a la hamburguesa, y ahora te digo, no, bueno, mira, la pizza que vos preferís frente a la hamburguesa, yo le voy a aumentar una aceituna. Y voy a decir, no, bueno, se acerca preferentemente, perdón, se acerca convenientemente a A porque es muy parecida, ¿sí? Solamente le aumenté una aceituna. Entonces también tengo que seguir prefiriendo la pizza. Con una aceituna más, con una aceituna menos, tengo que seguir prefiriendo la pizza. ¿Por qué? Porque está muy cercana todavía a la pizza que yo prefiero. ¿Sí? Es muy parecida. No ha cambiado mucho, no deja de ser un otro, no comienza a ser otro bien. Sigue siendo muy parecido a, ¿sí? Al bien A que era mi preferido, ¿sí? La pizza. Lo mismo puedo decir con la hamburguesa, che, mira, no sé, le aumenté una papa frita. Una, ¿no? O sea, ahora, si le saco todas las papas fritas, ya estamos hablando de algo que sea sustancialmente diferente. Pero acá estamos hablando de algo que está convenientemente cercano, ¿sí? Que es muy parecido, levemente diferente, eso queremos decir. Entonces, van a seguir siendo preferidas, en este caso, las opciones A frente a la B. Y con eso queremos decir que sean continuas, ¿sí? Que es decir, vamos cambiando de a pequeñas cositas hasta que realmente nos diferenciamos un montón, ¿sí? Pero si cambiamos pequeñas cositas en el primer momento, en la primera instancia, nuestra elección, nuestra preferencia, no tiene por qué cambiar. ¿Bien? Ahora, si un día, si una vez le aumentamos una aceituna, le sacamos un pedacito de queso, después sacamos el tomate, bueno, al 10.º cambio ya estamos hablando que la pizza no es una pizza. ¿Bien? Entonces ahí sí ya podemos decir, no, mira, la verdad que esto que vos me dijiste al principio, después le hiciste 10 cambios, ya no es lo mismo que yo prefiero. Ahora prefiero lo otro. Tengo todo el derecho de decir eso. ¿Bien? Pero si solamente cambio un poquito, entonces tengo que seguir prefiriendo aquel bien que elegí. Y a eso se refiere con continuos. Cosa que también ya lo vamos a dotar de formalidad en términos matemáticos. Otros axiomas, ¿sí? Que quizás no están tan desarrollados en los libros estos que les pasé, pero al menos están mencionados. ¿Bien? Pero bueno, yo se los explico acá y doy una pequeña explicación. El cuarto axioma es el de reflexividad. Fíjense en que una canasta cualquiera, una canasta X, es al menos, ¿sí? En el peor de los casos, cuanto menos, es preferida a sí misma. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Bueno,
si dos canastas tienen exactamente la misma composición, se componen del mismo bien, y bueno, lo primero que tengo que decir es que soy indiferente entre las dos, pero también puedo decir elijo una. Esa una es preferida frente a la otra. Che, pero es la misma. Bueno, es al menos preferida, ¿sí? Lo ideal es que sean indiferentes, que sean iguales. Pero al menos, ¿sí? Un comportamiento débil o un comportamiento general, es decir, bueno, son parecidas, pero son iguales, pero yo me juego por esta opción. Y si son iguales, ¿por qué no te jugaste por la otra? Bueno, me juego por la otra y tengo el mismo problema. ¿Y por qué no te jugaste por la otra entonces? Entonces es al menos preferida a sí misma. ¿Bien? El quinto axioma es el de continuidad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que está relacionado con esto de que las preferencias sean continuas. Y esto de que yo les decía que le cambio una aceituna a la pizza, fíjense que cuando yo voy a graficar, ¿sí? Como estamos hablando de una opción muy cercana al bien A, no va a haber un hueco entre el punto A y la opción siguiente, digamos, no tiene que haber un hueco, tiene que ser continua, ¿sí? Tiene que estar siempre llena la línea esa. Entonces, esto de que las situaciones que son muy cercanas, muy parecidas al bien A, son preferidas frente a B, me garantiza que la gráfica de un conjunto de indiferencias sea una superficie continua en términos gráficos ahora. ¿Bien? Ya en el gráfico yo no sé si le quité una aceituna, si le puse no sé, una papa frita más. Lo que sé es que es muy cercana, es muy parecida. ¿Bien? Entonces, ese es el axioma de continuidad. El sexto axioma es el de convexidad estricta, ¿sí? Que quiere decir que entre dos conjuntos de bienes que están en una misma curva de indiferencia, si yo trazo el segmento que une esas dos canastas o esos dos bienes, el segmento ese tiene que ser mejor que la curva a la que pertenecen las dos canastas que dieron origen a ese segmento. ¿Qué dice esto? El conjunto mejor, ¿sí? Es decir, el segmento ese que los une, está dentro de la superficie de preferencia. ¿Bien? Y esto cuando grafiquemos también se lo voy a mostrar. Y finalmente el otro axioma, que es una consecuencia de que sea continua, ¿sí? Dice que sea diferenciable, que tengan diferenciabilidad. Pero no nos quedamos ahí. También nos aclara que sea diferenciable hasta el orden necesario. ¿Sí? Es decir, para trabajar con una curva de indiferencia o una curva de utilidad, tratemos de que sea una curva de indiferencia de utilidad que al menos sea diferenciable un par de veces. ¿Bien? Al menos. ¿Sí? Hasta el orden requerido, dice, hasta el orden necesario. Bueno, por ahí requerimos un tercer orden. Ojalá la curva de indiferencia sea posible diferenciar hasta un tercer orden. Pero bueno, eso es lo que estábamos planteando acá con los axiomas. Ya vamos a ver qué funciones de utilidad, qué funciones de indiferencia cumplen con todo esto. Que no son muchas, ¿no? Pero claro, son unas cuantas, ¿sí? Pero no es que agarramos cualquier función y decimos, ah, bueno, esto va a ser mi función de utilidad. No, bueno, veamos qué axiomas cumplen. ¿Hasta acá tenemos alguna duda? Bueno. Ninguna. No, profe. Ok. No, profe, yo no. Fíjense que ya hemos establecido esto de las ideas principales, de que el consumidor es capaz de ordenar, de que el consumidor siempre va a poder decir que prefiere una situación frente a otra, o que es indiferente. ¿Qué más? Hemos mencionado la idea de racionalidad, ¿sí? Esto de que más sea preferible a menos, ¿sí? Cuando hablamos de bienes. Hemos dado idea de lo que es un bien, ¿sí? ¿Qué más? Y hemos presentado los axiomas, ¿sí? De estas preferencias, que sean continuas, completas, ¿bien? Que son las más importantes. Transitivas, me estaba olvidando, ¿bien? Son las más importantes. Después tenemos
estas últimas 4, pero bueno, son importantes también, pero quizás no son tan ricas como las 3 primeras. Así que ya vamos avanzando en la cuestión de cómo va a elegir el consumidor. ¿Bien? Profe, consulta. Sí. El tema de los 3 axiomas está en el libro de Microeconomía Intermedia en la página 36, creo, en donde Ajá. dice las preferencias del consumidor. Por las dudas, creo que ahí está también más detallado y más informado. O lo saco de otro libro. Bueno, esto yo lo tomo del Nicholson. A mí me gusta mucho Nicholson. ¿Sí? Yo los tomo del Nicholson. Ahí están en el capítulo 2, si no me equivoco. Depende de la edición. Igualmente en el Variant están exactamente los mismos 3 axiomas y la idea es la misma, ¿no? En el Nicholson están un poco más resumidos. En el libro de Variant se explaya un poquito más. No sé bien en qué página, pero sí tienen tal cual los 3 axiomas estos. Ah, listo, ¿Sí? listo, listo, perfecto. Elegirlo de donde vos quieras porque dicen lo mismo. Los 3 axiomas están en los Gracias, 3 libros. profe. Bueno. Ahora presentamos las curvas de indiferencia. Estas curvas de indiferencia vienen de ser un caso particular de la función de utilidad. ¿Por qué? Porque mi utilidad, mi función de utilidad, depende del consumo de bienes. ¿Sí? Entonces yo cada vez que consumo un bien y no disminuyo la cantidad de consumo del otro bien, mi utilidad aumenta, ¿verdad? ¿Es cierto o no? Sí, Sí. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que yo disfrutaba de los bienes, ¿sí? Del consumo de bienes. Y como aumenté el consumo en cantidad, aumenté la cantidad que consumo de un bien, ese bien automáticamente me reporta utilidad, una utilidad positiva. Y no solamente que aumenté la cantidad de consumo de un bien, sino que no disminuí la cantidad de consumo del otro bien. Es decir, el otro sigue igual. Entonces hay un incremento neto de mi utilidad. ¿Sí? También sucede lo mismo si yo aumento el consumo de ambos bienes. ¿Sí? Si yo consumo más bienes, el doble de bienes que antes, mi utilidad también aumenta. No sé si en el doble, dependerá de la curva de la función de utilidad, pero de que aumenta, aumenta, estoy seguro. ¿Bien? Bueno, entonces ese es el comportamiento de mi función de utilidad. Pero como les decía, la curva de indiferencias son un caso particular. ¿Por qué? Porque las curvas de indiferencia son funciones de utilidad, sí, pero con las características de que tienen la utilidad constante. ¿Bien? Entonces, ahí sí entendemos la idea esta que está. Fíjense, una curva de indiferencia muestra el conjunto de pares de bienes de consumo entre los cuales el individuo se muestra indiferente. ¿Sí? Lo cual es medio redundante, indiferente con curva de indiferencia. Pero bueno, todos estos pares, ¿sí? Todos los pares de bienes que consumo, muestran exactamente el mismo nivel de utilidad. Y ahí está donde está la particularidad de las curvas de indiferencia, en que me van a mostrar el mismo nivel de utilidad. Entonces, yo voy a ser indiferente en cualquiera de esos puntos que conformen la curva de indiferencia. ¿Sí? Yo voy a ser indiferente porque me aportan la misma utilidad. Y para ello, tiene mucho que ver esto del área de intercambio. Vamos con algo intuitivo, ¿sí? Para que se entienda la idea. Intuitivamente, la razón o el motivo por el que es decreciente la curva de indiferencia se debe al área de intercambio. Si incrementamos el consumo de un bien, debemos quitar consumo del otro bien para mantenernos en el mismo nivel de utilidad. ¿Bien? Y acá viene esto de que hay que hacer este ejercicio en algunos casos. Fíjense que dice, para mantenernos en el mismo nivel de utilidad, tenemos que aumentar el consumo de un bien, pero quitar del otro. ¿Bien? Es decir, uno aumenta, el otro disminuye. Puede pasar al revés también.
Puede el primero disminuir y el segundo aumentar, tranquilamente. Lo que no puede suceder es que los dos bienes aumenten. ¿Sí? Si incrementan el consumo de los dos bienes, vos ya no vas a estar en el mismo nivel de utilidad. Vos ya vas a estar en un nivel mejor, en un nivel mayor de utilidad. Entonces ya por definición ya no va a estar en la misma curva de indiferencia. Vas a estar algo mejor. Ya no vas a ser indiferente entre consumir una canasta que te da 2 sándwiches y 2 Coca-Cola. No vas a ser indiferente entre esa combinación frente a otra que te dé 3 sándwiches y 3 Coca-Cola. Porque te estamos dando más de los dos bienes. ¿Sí? Entonces votás mejor. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Entiendo. No tengan ninguna duda ni ningún miedo en decirme que vuelva, ¿no? Incluso 2 diapositivas. Bueno, lo mismo sucede si yo digo, no, mira, te voy a quitar el consumo de los dos bienes. Entonces vos ya no puedes ser indiferente. Te estoy quitando el consumo del bien 1 y del bien 2. Te estoy dando de menos ahora. Tu utilidad está disminuyendo. ¿Sí? Te estoy quitando el consumo de los bienes. Entonces, cuando aumentan los dos bienes, ya nos salimos de la curva de indiferencia. Y cuando disminuyen los dos bienes, también nos salimos de la curva de indiferencia. Entonces, ¿qué alternativa nos queda? Bueno, como les decía recién, aumentamos el consumo de un bien y disminuimos el del otro, ¿sí? Para compensar justamente ese aumento en el primer bien que consecuentemente nos está dando una mayor utilidad. Entonces, por un lado, te doy más utilidad, pero por otro lado te estoy quitando utilidad. El asunto es que tu nivel de utilidad no cambie. ¿Bien? No varíe. ¿Por qué? Porque te tenemos que mantener en la misma curva de indiferencia. Que te dé lo mismo elegir entre la primera situación y la segunda. Y en el que te dé lo mismo elegir entre la primera situación y la segunda, volvamos al ejemplo. En la primera situación vos tenías 2 sándwiches y 2 Coca-Colas. Esa era tu canasta de bienes, tu combinación. 2 sándwiches era el bien Y y 2 Coca-Colas el bien X. Si yo te digo, mira, te doy una Coca-Cola adicional, tu utilidad va a aumentar, ¿sí? Porque del sándwich no te quite ninguno todavía. Bien, te doy una Coca-Cola adicional, tu utilidad aumenta. Pero, me acordé, digo, no, te tengo que mantener en la misma curva de indiferencia. Vos tenés que ser indiferente. Bueno, entonces, como te di más de Coca-Cola, te tengo que quitar del otro bien, para que vos seas indiferente. Bueno, te quito medio sándwich, supongamos. ¿Sí? Entonces, la siguiente combinación en la cual vos vas a ser indiferente va a ser 3 Coca-Colas y un sándwich y medio. ¿Bien? Esa es tu combinación indiferente. ¿Indiferente a cuál? A la que tenías al inicio, 2 Coca-Cola y 2 sándwiches. ¿Sí? En la siguiente canasta vos tenés más Coca-Cola, pero tenés menos sándwich. El asunto es que te mantuve en tu misma curva de indiferencia. ¿Sí? Y así, te aumento una Coca-Cola más, te saco un pedazo de sándwich más. Te aumento más, te saco. Puedo ir por el otro lado. Te quito Coca-Cola y te doy un sándwich para compensarte. ¿Sí? El asunto es que yo te mantenga en la misma curva de utilidad, que vos tengas el mismo bienestar, la misma satisfacción. ¿Sí? Y esto de las cantidades, que yo cambié una Coca-Cola por medio sándwich, después otra Coca-Cola por un tercio del sándwich, bueno, ahí está en juego la forma que va a tener la curva de utilidad. ¿Bien? ¿Por qué no cambiamos uno por uno? Bueno, no sé. Puede ser un consumidor que capaz que prefiera mucho más la gaseosa, entonces le duele mucho que le quiten gaseosa. Entonces yo le quito una Coca-Cola y no le alcanza con que lo compense con un sándwich más. Le tengo que dar 5 sándwiches, porque para él valía mucho. Puede pasar al revés, prefiero mucho el sándwich, entonces no, mira, te doy una latita más de gaseosa. No me alcanza. A mí me gusta mucho el sándwich, la verdad me tiene que dar 20 latitas de gaseosa para que yo te acepte renunciar a un sándwich.
Y bueno, entonces ahí ya depende de la estructura de utilidad que tenga el consumidor, de la función. ¿Bien? Pero la tenemos que construir de este modo. Siempre que aumente uno, tengo que disminuir del otro bien para mantenerlo en la misma curva de indiferencia. Que es justamente la definición, ¿no? Fíjese, si incrementamos el consumo de un bien, debemos quitar consumo de otro bien para mantenerlo en el mismo nivel de utilidad. Ahí en el gráfico es lo que se muestra, ¿no? Está la combinación I1, X1, ¿bien? Que podría ser un sándwich y una gaseosa, y la combinación I2, X2, podrían ser dos sándwiches y media gaseosa, ¿bien? Aumentó un bien y disminuyó el otro bien. Y esta relación de que nosotros aumentemos uno y que consecuentemente para mantenernos en el mismo nivel de utilidad tengamos que quitar consumo del otro bien, esta relación inversa de que uno aumenta y el otro disminuye es lo que hace que mi curva de indiferencia sea decreciente. ¿Ven? ¿Cómo es que parece ahí un área circular, una curva, es decreciente? Bueno, tranquilamente es posible que ella sea una curva de indiferencia de esa forma. ¿Bien? También puede ser decreciente de otra forma. Sí. Hay formas en las cuales no va a poder ser, que ya vamos a ver. Pero bueno, de que es decreciente, tiene que ser decreciente porque uno aumenta y el otro disminuye. No queda otro. Bien. ¿Estamos hasta acá? ¿Cómo estamos? De 10, profe. Genial. Ustedes díganme, ¿no? Díganme. En un ratito vamos a hacer un cortecito para que tomemos agua. Bueno, y ahora vamos a otra idea. Otra idea clave de la teoría del consumidor. O sea, es muy importante. La tasa marginal de sustitución. ¿Bien? Esto de la tasa marginal de sustitución, lo que va a hacer es mostrarme la proporción a la cual el consumidor está dispuesto a cambiar un bien por otro, sin que cambie su nivel de utilidad. Es decir, nos vamos a mantener en una curva de indiferencia. ¿Sí? No vamos a cambiar nuestro nivel de utilidad y la tasa marginal de sustitución nos va a mostrar la proporción en la cual vamos a intercambiar uno por otro bien. ¿Bien? A ver, veamos, vamos por parte. Dice, si permanecemos en una misma curva de indiferencia, pasar de un punto a otro sobre la misma curva implica que hay que renunciar a uno de ellos. ¿Bien? Como le explicaba recién. Para mantenernos en la misma curva de indiferencia, pasar de un punto a otro, aumentamos el consumo de un bien, pero disminuimos el consumo del otro bien. El segundo párrafo, ¿qué dice? Bueno, la definición que les mencionaba. La tasa marginal de sustitución es la proporción a la cual está dispuesto a cambiar un bien por otro, sin que cambie su nivel de utilidad. Y se la expresa del modo en el que está escrito en esa fórmula. Dice, la tasa marginal de sustitución es, ¿sí?, el diferencial de x2 sobre el diferencial de x1 barra, que es manteniendo constante la utilidad en u sub 0. ¿Sí? Eso quiere decir que la utilidad la vamos a dejar en u sub 0. U sub 0, una constante. ¿Sí? Cualquiera sea tu nivel de bienestar, mantenerlo ahí para que la curva de indiferencia sea sea la misma. Y esto del diferencial de x2 sobre el diferencial de x1, ¿qué es? Es la pendiente de la curva de indiferencia. ¿Sí? Lo que pasa es que como ahora nuestra curva de indiferencia es una curva, ¿sí?, si se me permite la redundancia, tenemos que utilizar derivadas, ¿sí?, diferenciales, que es lo que está ahí. Antes nosotros lo calculábamos como variación, ¿se acuerda? El triangulito, el delta, en microeconomía o en economía en introducción. ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? Sí. ¿Seguro? Sí, nada más que cuando se usa ahora el diferencial es porque es infinitesimal el cambio. Exactamente, ahora ya estamos en condiciones nosotros, como habíamos presentado ya todos los axiomas de la preferencia, de trabajar en términos infinitesimales. Antes no, antes trabajábamos en términos discretos y por lo tanto
teníamos que aplicar el operador delta. Ahora trabajamos en términos infinitesimales y sabemos que nuestra curva es continua, es diferenciable, ¿sí? Que siempre hay algo medio, digamos, entre dos bienes, y ustedes me dirán, no, bueno, pero un auto no es lo mismo un auto que 1,1. Ese 0,1 adicional no es un auto. No, bueno, sí, está bien, yo entiendo la idea. Pero bueno, apuntamos a que justamente aprovechemos todas las propiedades de la curva de indiferencia y que podamos decir, bueno, sí, ese 1,1 tiene sentido y es 1,1 auto es mejor que un auto. Bien, esos son los axiomas, digamos. Si nosotros confiamos en los axiomas y los aceptamos, bueno, ya está, tenemos que decir y confiar 1,1 es mejor que 1 si se trata de autos. Si se trata de kilo de naranja, bueno, con mayor razón, digamos, 1,1 existe, y sin duda, aunque sean 100 gramos más, una naranja más pesada, una naranja más grande, es mejor que una naranja que pesa menos, que es más chiquita. ¿Bien? Por ahí no tanto en términos de auto, porque es más difícil trabajar con bienes que habitualmente son discretos. Pero bueno, hemos aceptado que son continuos. Entonces, tengo que preferir 1,1 por sobre 1, aun cuando se trate de autos. ¿Sí? Y aun cuando no me aporte nada de utilidad. Pero bueno, el axioma es así. Y dice que además es la pendiente de la curva de indiferencia. El concepto de pendiente subyace a lo que está en esa curva. ¿Se acuerdan del término pendiente? ¿Sí? La pendiente de esa curva no es ni más ni menos que la pendiente de la recta tangente a cada uno de los puntos de esa curva. Entonces la pendiente también va a ser una función, porque en cada punto la curva va teniendo diferentes rectas pendientes. Perdón, diferentes rectas tangentes. Comienza muy empinada, se va achatando, va cambiando hasta que se hace totalmente horizontal. Entonces, ¿cómo es la pendiente de cada una de esas curvas tangentes? Bueno, eso es lo que nos va a decir ahora la tasa marginal de sustitución. Bueno, vamos hasta acá, explico esta demostración y paramos 5 minutos. Esta demostración también nos quema un poquito la cabeza, pero está en los 3 libros, ¿sí? Tranquilamente. Pueden seguirla paso a paso ahí. ¿Qué vamos a demostrar en esto? Bueno, lo que vamos a demostrar es que la pendiente, ¿sí? Tal cual como la hemos presentado, tiene una equivalencia con conceptos económicos que son muy importantes y muy conocidos para nosotros, ¿sí? Que son los conceptos de utilidad marginal. Bueno, veamos entonces cómo llegamos a eso. Que este es un resultado muy importante. Demostración. Arrancamos con que tenemos una función de utilidad cualquiera, general, ¿sí? U es una función que depende de x1 y de x2. ¿Qué x1 y qué x2? Son los bienes que yo disfruto de consumirlos. Puedo hacerlo con n bienes, ¿sí? Acá lo trabajamos con 2, que sea mucho más fácil el análisis y posteriormente el gráfico. Esto se puede hacer en caso general con n bienes, ¿sí? Nosotros lo acotamos a 2. Entonces yo disfruto del consumo de X1 y X2, sean cuales sean los bienes, ¿sí? Naranjas y agua. ¿Bien? Y yo obtengo utilidad del consumo de ellos. Mientras más naranja consumo, más utilidad tengo. Mientras más agua consumo, más utilidad tengo. Y si me consumo más de uno y menos del otro, puede ser que me mantenga indiferente. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a diferenciar totalmente. ¿Sí? Aplico la derivada total a U. ¿Para qué? Bueno, justamente para llegar al concepto de pendiente. ¿Bien? Entonces, aplicamos derivada total a esta función U. Y fíjense en lo que me queda acá, del lado izquierdo, ¿sí? Que es diferencial total de U. Esto va a ser igual a
la derivada parcial de u respecto de x1, ¿sí? Que es todo este cociente, ¿sí? Esto que parece un cociente, pero no es un cociente, ¿sí? Es así la simbología. No se les vaya a ocurrir querer hacer una división, ¿sí? Es la derivada de u respecto de x1 por el diferencial de x1 más la derivada parcial de u respecto de x2 por el diferencial de x2. ¿Sí? ¿Qué? Lo que hice ahí no es ni más ni menos que aplicar las reglas o la definición de la derivada total. ¿Sí? Se la aplica a esta función u genérica. Ahora, el tercer paso es clave, porque acá yo redefino o interpreto algunas cuestiones que antes estaban en términos matemáticos, ahora las paso a interpretar o a redefinir en términos económicos. ¿Qué pasó acá con este diferencial total de u que se transformó en 0? Bueno, recuerden que estábamos trabajando sobre la misma curva de indiferencia, ¿sí? Nuestra utilidad era constante. Entonces, la derivada de una constante es 0. ¿Sí? Está bien eso. Resuelve nomás. ¿Sí? El diferencial de una constante es 0. O la derivada de una constante es 0. ¿Sí? Entonces, yo lo que hago es poner 0. Porque estamos trabajando sobre una función de una curva de indiferencia. Ahora, del lado derecho, ¿qué tengo acá? Esta derivada parcial de u respecto de x1, ¿cómo la defino yo en términos económicos? En términos económicos, es el concepto de utilidad marginal de x1. ¿Sí? Entonces, lo expreso ahí, utilidad marginal de x1. Y este diferencial de x1 lo dejo ahí. ¿Sí? La derivada parcial de u respecto de x1 sí es la utilidad marginal de x1. Y lo mismo hago con la derivada parcial de u respecto del bien x2. Es la utilidad marginal del bien x2. Entonces ya lo pongo ahí. Por el diferencial de x2, que lo dejo tal cual como estaba antes. A ver, ¿qué puse acá? Como la utilidad en la curva de indiferencia es constante, su derivada es 0. ¿Bien? Y lo que hice es reemplazar las derivadas parciales por el concepto de utilidad marginal. ¿Bien? Eso es lo que hice. Ahora reacomodo, fíjense en cómo yo reacomodo y dejo todo lo que es diferencial de un lado y utilidades marginales del otro. ¿Qué es lo que tenemos del lado izquierdo? Diferencial de x2 sobre diferencial de x1. ¿No tenemos eso acá? Diferencial de x2 sobre diferencial de x1. ¿Bien? Entonces, esta es la tasa marginal de sustitución, por la definición. Pero tiene la gran propiedad, y se cumple, de que es igual a menos el cociente de las utilidades marginales. ¿Sí? Es decir, esto, que yo les presenté acá como la pendiente de la curva de indiferencia, que en términos matemáticos dijimos pendiente, dijimos curva, dijimos derivada, pero llegamos acá a una interpretación económica importantísima. La pendiente tiene una interpretación económica que es el cociente de utilidades marginales. Ahí ya se pone mucho más interesante para nosotros. ¿Sí? Estamos hablando de conceptos económicos, utilidades marginales. Y ese es el resultado importante al cual vamos a llegar. Porque en realidad a nosotros no nos importa derivar por derivar. Sí nos importa la utilidad marginal, sabemos, la conocemos, le tenemos mucho aprecio. ¿Bien? Saber que la pendiente es el cociente de utilidades marginales, nos queda mucho más cómodo entender cuál es la idea que estamos trabajando. ¿Bien? Entonces ahora ya sabemos que la tasa marginal de sustitución se define de esta manera, pero se cumple que también es igual al cociente de las utilidades marginales, como hemos demostrado acá. ¿Sí? Se me fueron todos. Acá estoy. Acá estamos. Acá estamos, profe. Bien. Bueno, ¿alguna duda, pregunta? No, por el momento no. Anímese, ¿no? A ver, ahí. El momento de preguntar es ahora. Ninguna, dice Francisco.
Bueno, entonces hagamos un corte breve de 5 minutos, ¿sí? Sea la hora que ustedes tengan en su reloj, 5 minutos, y volvemos. ¿Bien? Bueno. Listo, profe. Bueno, nos vemos enseguida.
Hola chicos, ¿ya volvieron? Qué puntualidad. Profe, Sí, profe. Sí, profe. Bueno, buenísimo. Seguimos entonces. Deme un minuto que vuelvo a poner la diapositiva. Bueno, ahí estamos. Perfecto, Sí. sí se ve la demostración. Genial. Ahí es donde hemos quedado, ¿que no? Sí, exacta. Bien. Bueno, ya con esto hemos avanzado un montón en lo que es la parte de las funciones de utilidad. Bien. Hay otra partecita dentro de esto de la teoría del consumidor, que es decir, bueno, está todo bien con que el consumidor sienta utilidad o obtenga utilidad del consumo de bienes. Está todo muy bien, hasta acá, muy linda la teoría. Pero no nos olvidemos que tenemos una restricción presupuestaria. No podemos acceder a todos los bienes que nosotros deseemos o deseemos consumir. ¿Sí? No podemos. Ojalá podríamos. Pero no se puede porque estos bienes hay que comprarlos en el mercado, porque estos bienes tienen un precio, tienen un costo, y nuestros recursos o nuestros ingresos son finitos, son escasos. ¿Sí? Por más grande que sea, no sé, puede ser el millonario más millonario de Qatar, de China, pero aún así no vas a poder acceder a todos los bienes. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a comenzar el estudio desde este lado, ¿sí? Desde el lado de las restricciones presupuestarias, cuando ya sabemos que a nosotros nos produce muchísima utilidad y cuanto más bienes consumamos, mejor. ¿Sí? Ahora vamos a ver el lado un poco más duro, más triste, es decir, bueno, ya lamentablemente no podemos acceder a todo ello. Para ello vamos a comenzar con lo que es la restricción presupuestaria. ¿Bien? Y la restricción presupuestaria está definida como esa fórmula. ¿Sí? Es decir, el consumidor dispone de ciertos ingresos o recursos, ¿sí? M, ¿bien? Los cuales los podrá destinar a la compra de X1 o de X2. Lo puede destinar a la compra de N bienes, de X sub N. Pero recuerden que nosotros simplificamos mucho trabajando con dos bienes, porque si no después no podemos graficar. Pero es útil que ustedes sepan que esta es una definición que se puede ampliar tranquilamente hasta N bienes. Entonces, ¿qué es lo que me expresa la fórmula que está allí escrita? Dice que el precio del bien 1 por X1, que es la cantidad, es decir, va a ser todo lo que yo voy a destinar de mi ingreso a la compra del bien X1, ¿sí? La cantidad por su precio. ¿Sí? Si cada, qué sé yo, a ver, cada pizza vale 3.000 pesos, yo voy a comprar 5 pizzas, voy a hacer 5, que va a ser la cantidad, en este caso X1, por el precio, por 3.000. ¿Sí? 5 por 3.000 son 15.000 pesos que yo le voy a dedicar a la compra o al consumo del bien X1. Lo mismo voy a hacer con el bien X2. Digamos. La cantidad multiplicada por su precio me va a dar qué porcentaje o cuánto de mi ingreso le voy a dedicar al bien X2. ¿Bien? Y esto tiene que ser menor o igual que el ingreso que yo tengo disponible. Es decir, no puedo consumir más bienes que aquello que me permite mi ingreso. ¿Bien? Si yo, por ejemplo, gano $1.000, ¿no? No puedo consumir por más de $1.000. Tendré que consumir
por menos, ¿sí? O a lo sumo por los $1000, por igual. ¿Bien? Pero no puedo consumir por 1100. ¿Sí? No tengo esos recursos para pagar 1100, solamente tengo 1000. Entonces esos 1000 los aplico en consumir el bien X1 y el bien X2. O el bien X3, X4, depende qué nivel de generalidad tenga. Y por ello, esa fórmula tiene eso de que el precio por la cantidad del bien X1 más el precio por la cantidad del bien X2 tiene que ser menor o igual al ingreso que yo dispongo. Ya vamos a ver por qué tiene que ser menor o igual y qué sentido tiene que ser menor y qué sentido tiene que ser igual. Mayor ya sabemos que no puede ser. ¿eh? Es una restricción. Entonces no se puede dar por arriba de esa restricción. ¿sí? Esa restricción me está poniendo el límite ese. Esta restricción tiene ciertas propiedades. ¿Cuáles van a ser? Bueno, que es un conjunto acotado o cerrado, ¿sí? Depende de la traducción, pero si lo encuentran con esos nombres diferentes, sepan que estamos haciendo referencia a lo mismo. ¿Y qué dice esto? Por las condiciones de no negatividad de X, sea cual sea X, el X1 o el X2, ¿sí? Siempre que M y los precios sean positivos. Es decir, va a estar cerrado en el primer cuadrante, ¿sí? Porque los bienes no pueden tomar valores negativos, ¿sí? Que son las condiciones de no negatividad de X, porque mi ingreso es positivo, ¿sí? Y porque los precios también son positivos. No hay precios negativos. Los precios y las cantidades son positivas por definición. ¿Sí? Y M, bueno, tengo algún ingreso, si no, de última no hay restricción. Si tengo cero mi ingreso, no puedo consumir nada. Entonces M es un número positivo al menos. ¿sí? Será poquito, será chiquito, pero me da lugar a que al menos compre un poquito, una pelésima, una milésima de alguno de los bienes. ¿bien? Y eso va a ser acotado y cerrado, es decir, tengo un área cerrada, perfectamente delimitada. Otra propiedad que tiene es que es convexo. ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier canasta situada en el segmento que une dos cestas, ¿sí? ¿se acuerdan esto de que en las curvas de indiferencia también tenemos convexidad estricta? Bueno, acá tenemos convexo, no es estricto. ¿sí? Dice que cualquier canasta que esté situada sobre el segmento que une dos canastas que estén en el conjunto, ¿sí? Que estén en el conjunto de la restricción presupuestaria, también estarán incluidas en el conjunto de la restricción presupuestaria. ¿Bien? Y esto ya lo vamos a ver en el gráfico, cómo se da. Y no vacío, que tiene que ver mucho con lo que les decía acá cuando el conjunto es cerrado. ¿Es cerrado? Sí. Pero no vacío quiere decir que por lo menos voy a poder comprar alguna combinación voy a poder comprar algún bien. ¿Sí? ¿Qué dice? Si M y los precios son negativos, perdón, son positivos, es decir, mi ingreso es positivo y los precios son positivos, siempre existirá una cantidad positiva, y acá no puedo ver, una cantidad positiva ¿de qué dice? Justo me sale acá de X, ¿bien? Siempre me puede comprar alguna cantidad positiva de X, ¿sí? Siempre y cuando tenga un ingreso positivo y los precios son positivos también por definición. Entonces, el conjunto ese no va a ser vacío, va a tener por lo menos una combinación. Bueno, esas son las propiedades. Acá primero le voy a mencionar, le voy a explicar un poquito el gráfico. Lo ven acá el gráfico en la esquina, abajo a la derecha sería. Fíjense en que acá tenemos un triángulo, lo que está pintado en gris. Está delimitado por las condiciones de no negatividad, ¿sí? Es decir, X1 y X2 son positivos. No tenemos X1 y en X2 negativo. Porque son cantidades. ¿sí? Las cantidades por definición son positivas. ¿bien? Y también va a estar delimitada por la restricción. ¿sí? Que es esta línea que va a ser las cantidades máximas que yo voy a poder comprar de cada uno de los bienes. Todo lo que es gris, más la línea esta negra, es lo que se llama el conjunto presupuestario, el conjunto asequible. Asequible quiere decir que se puede comprar. ¿bien? El conjunto de mi restricción. ¿sí?
que me permite acceder mi restricción. Lo que está en blanco, es decir, lo que está más allá de ese triángulo gris, no lo puedo comprar, no puedo acceder a esa combinación. ¿Bien? ¿Qué más? Bueno, es un triángulo. Hay al menos una combinación existe, ¿sí? Allá hay infinitas combinaciones, perfecto, ¿sí? Es justamente el axioma de no vacío. ¿Bien? Que tenemos el no vacío y el cerrado que ya le dije al principio. Me queda el convexo, que dice que cualquier combinación situada en el conjunto asequible, o sea, en cualquier canasta situada sobre el segmento que une dos cestas dentro del conjunto, también va a estar dentro del conjunto. ¿Sí? Ustedes separan en cualquier combinación, seleccionan cualquier punto, dos puntos del área sombreada, y también va a estar dentro el segmento que los une a esos dos puntos. ¿Bien? A lo sumo va a estar en el borde. ¿Bien? Es decir, si selecciono el punto este sobre la línea negra y otro punto sobre la línea negra, el segmento va a estar en el borde. Pero también va a pertenecer al conjunto. El borde acá pertenece al conjunto. ¿Por qué? Bueno, porque lo hemos definido también como una igualdad. ¿Bien? Es decir, es mayor o igual, la combinación que yo puedo comprar de bienes, es mayor o igual a mi ingreso. Perdón, es menor o igual, ¿no? La combinación que puedo comprar. Entonces, lo que está sobre la línea negra es igual a mi ingreso. Y lo que está sobre el área gris es menor a mi ingreso. Que también perfectamente lo puedo comprar, ¿no? Yo disfruto de bienes y ese disfrute me hace gastar menos que mi ingreso, bueno, también lo puedo comprar, ¿no? Bueno, entonces ahora veamos esto de la pendiente de la restricción presupuestaria. Esta demostración también está en el libro de Varian, ¿sí? Está en el libro de Nicholson, y perfectamente ustedes están en condiciones de hacerla, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una función lineal, ¿sí? Así que están tranquilamente en condiciones de hacerlo. Acá yo voy a seguir los mismos pasos que hice en la demostración anterior, ¿sí? Que no era una función lineal, una función genérica. Entonces acá lo que hago es plantear que M, que va a ser mi restricción, es una restricción que depende de los dos bienes que yo quiero comprar, ¿sí? Es lo que dice la forma general de la restricción. Aplico la derivada total, ¿sí? Igual que antes. Pero ¿qué pasa? Mi ingreso es fijo, ¿bien? Sea cual sea mi ingreso, yo lo mantengo fijo. Entonces, el diferencial de M, ahí lo aplico, pero después en el siguiente paso lo hago igual a 0 porque es una constante, es fijo. ¿Bien? Entonces, sigamos en el segundo paso. Me dice que el diferencial total de M es igual a la derivada parcial de M respecto de x1 por el diferencial total, perdón, por el diferencial de x1 más la derivada parcial de M respecto de x2 por el diferencial de x2, que es la aplicación de la derivada total. ¿Bien? Ahora fijémonos qué es lo que pasa. El tercer paso, ya hemos dicho que el diferencial de M es 0 porque es una constante, porque estamos sobre una sola restricción presupuestaria. Entonces le ponemos 0. Y del otro lado del igual, es decir, del lado derecho, tenemos que el diferencial de M respecto de x1 no es ni menos que su precio. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, por la forma esta que tiene la función. ¿Sí? ¿Cuál es la derivada acá de la función m digo respecto de x1? Solamente P1. No aparece el término de x1. ¿Sí? Es lineal, entonces es su pendiente. El coeficiente que acompaña o que multiplica a la variable. Bien, entonces tengo ahí el precio de 1 por el diferencial de x1. ¿Bien? Y lo mismo hice con el bien 2. La derivada parcial de m respecto de x2 es el precio del bien 2.
por el diferencial de x2, tal cual como está arriba. Y lo que les pongo ahí en el texto es, dice, como estamos sobre una sola restricción, su derivada total es 0. ¿Sí? Otra idea es que las derivadas parciales son los precios, que no vienen ni más ni menos que de plantear esta función que es totalmente lineal. ¿Bien? Las derivadas parciales respecto a x1 y respecto a x2 van a ser los coeficientes que acompañen a la variable x1 y x2. Y los coeficientes son los precios, P1 y P2. ¿Sí? Reordeno los términos y obtengo que el diferencial de x2 respecto al diferencial de x1, esto ya no es la tasa marginal de sustitución, ¿sí? Esto es lisa y llanamente la pendiente de la restricción presupuestaria, ¿sí? La tasa marginal de sustitución es para la curva de indiferencia. ¿Bien? Esto es lisa y llanamente una pendiente. Es igual a menos el cociente de los precios, menos P1 sobre P2. ¿Bien? Entonces, nuevamente llega de una situación matemática, que esto de las pendientes, esto del diferencial de x1 sobre x, perdón, diferencial de x2 sobre diferencial de x1, no tiene nada que ver con la economía, sino que estamos trabajando con funciones, con pendientes, ¿sí? Pero llegamos a un resultado importantísimo, que ahora ya tiene una relación que es el cociente de los precios. Los precios sí son importantes para la economía. Entonces, reordenando los términos, puedo decir que la pendiente de la restricción presupuestaria es el cociente de los precios. ¿Bien? ¿Hasta ahí? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Este es más sencilla que la tasa marginal de sustitución, claro. Pero bueno, igualmente si no lo entienden, me preguntan, no tengo drama. Bueno, como estamos, esta es larga, así que estamos bien, 15 minutos nos quedan. Bien, habiendo presentado ya, fíjense que la restricción presupuestaria nos tomó 2 diapositivas y la curva de indiferencia nos tomó como 5. Bueno, ahí ya tenemos noción de la importancia que tenemos para cada tema. Habiendo presentado ya la curva de indiferencia y la restricción presupuestaria, ya estamos en condiciones de plantear cuál va a ser el problema que tiene nuestro consumidor. ¿Sí? Acá lo vamos a plantear, ya vamos a ver después qué solución le damos. La solución a este problema es nuestra función de demanda. ¿Sí? Pero nos queda todavía para la solución. Y la solución, créanme, no es corta, la solución es larga. Entonces planteemos el problema del consumidor. ¿Qué dice acá? El consumidor tiene por objetivo, y esto acuérdenselo como el Padre Nuestro, digamos, o sea, somos todos católicos acá, se lo acuerdan como el Padre Nuestro, ¿sí? Entonces, cuando ustedes le pregunten cuál es el objetivo del consumidor, automático, sale, ¿sí? Si están dormidos, también tienen que salir. Bueno, el consumidor tiene por objetivo maximizar su utilidad, dada la restricción presupuestaria a la que está sujeto. ¿Bien? Entonces, nuestro consumidor, lo que él quiere, lo que él desea, es hacer máxima su utilidad, disfrutar lo más posible de esos bienes. Pero está sujeto también a la restricción. ¿Bien? Entonces es un problema de maximización con restricciones. Típico problema de nuestra economía. ¿Por qué? Bueno, porque las necesidades son infinitas y los recursos son escasos. Digamos, hay que optimizar. ¿Bien? Entonces nuestro consumidor, representante de toda nuestra escuela económica, tiene por problema maximizar su utilidad dada esa restricción del sujeto. ¿Bien? Y ahí está planteada en términos matemáticos. Maximizar su utilidad sujeta a la función de restricción. Y acá sí ponemos el igual en la restricción. ¿Por qué? Bueno, porque para nuestro consumidor, él disfruta consumiendo más. Entonces, lo que tiene que hacer es gastar todo su ingreso, porque no tiene sentido para él guardarse, pongamos 1.000 pesos,
lo que sería el ahorro, ¿sí? Porque eso no le reporta utilidad a nuestro consumidor. Nuestro consumidor disfruta solamente de consumo. El ahorro no es consumo. ¿Se entiende? El ahorro es ahorro. El ahorro es consumo futuro. Estás guardando para consumir en el futuro. Pero nadie disfruta de ahorrar. Está todo bien, después yo el día de mañana me compro una casa, me compro un auto. Pero yo disfruto de la casa, disfruto del auto, no del ahorro. ¿Sí? El ahorro es un medio, no es un bien. Bueno, ahí está planteado. Eso en la primera fórmula. Ahora, en términos matemáticos, esta es la parte que se viene complicada, es plantear el problema de maximización, de optimización en realidad. ¿Sí? Hacer óptimo la combinación en la cual nuestro consumidor maximiza su utilidad sujeta a la restricción. ¿Sí? Y ahí está planteado el problema. Esa L representa el símbolo de Lagrangiano. ¿Se acuerdan? ¿Estábamos hasta ahí? ¿Al menos lo vieron? Sí, sí, sí. Sí. ¿Estamos seguros, no? Igualmente, si ustedes creen que conviene repasar, vayan al libro este que les dije de Alpha Chian, y ahí está, maximización con restricciones. Lo ven, hacen sus ejercicios, y seguramente van a encontrar ejercicios muy parecidos a lo que vamos a ver en esta materia, porque justamente el libro propone ejercicios económicos. Así que les recomiendo muy enfáticamente. Bueno, el planteo del problema es el lagrangiano, va a ser igual a nuestra función objetivo, ¿sí? Es decir, la cual tenemos que optimizar, en este caso nuestra función de utilidad, más, ahí hay un símbolo de phi, que va a ser nuestro multiplicador de Lagrange, por todo lo que está en el paréntesis, va a ser nuestra restricción presupuestaria igualada a 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hemos pasado todos los precios, en este caso, para el lado derecho sería. También podemos hacer que M pase para el lado izquierdo, es decir, nuestro ingreso. ¿Sí? El asunto es que nos quede 0 de algún lado. ¿Sí? Entonces ahí, dentro del paréntesis, ahí está, todo eso es igual a 0, digamos. Si a M le quitamos lo que gastamos en el bien 1 y le quitamos lo que gastamos en el bien 2, nos queda 0. ¿Bien? Ese es lo que se llama como nuestra función de restricción, que en este caso coincide con el nombre de restricción presupuestaria. Pero ya vamos a ver que posteriormente vamos a cambiar el orden de estas funciones y no necesariamente va a estar ahí nuestra función de restricción. ¿Sí? Por ahí nuestra función de restricción pasa a ser nuestra función objetivo. ¿Sí? Pero ya lo vamos a ver más adelante y lo vamos a aclarar. Pero es importante que lo vayan entendiendo desde ahora. Bien, ese es el problema en términos formales y en términos matemáticos de lo que está escrito arriba. ¿Sí? El lagrangiano, esa operación definida por el matemático francés, ¿sí? Lagrange, es lo que nos va a permitir a nosotros solucionar el problema planteado de maximizar con restricciones. Bien, ¿y cómo se opera esto? Bueno, a ver, veamos qué dice acá. Acá hay 3 pasos, ¿sí? Y fíjense en que yo les puse al lado de la llave, le pongo procedimiento para resolver el problema de maximización a partir de una función general de utilidad. Una función general, esta diapositiva la pueden guardar porque le va a servir para cualquier función. Posteriormente ya vamos a ver algunas. Bueno, les explico lo que hay del lado izquierdo de la llave. El primer renglón dice la derivada parcial del lagrangiano, ¿sí? Es esa L, respecto de x1, tiene que estar igualada a 0. ¿Bien? Pero a su vez no nos olvidemos que la derivada parcial del lagrangiano respecto de x1 no es ni más ni menos que la derivada parcial de la utilidad respecto de x1 menos el multiplicador de Lagrange por el precio. Entonces eso tiene que ser 0, ¿sí? Porque por definición es la derivada de Lagrangiano respecto de x1. En el siguiente renglón tenemos también que la derivada de Lagrangiano respecto de x2 tiene que ser igual a 0
pero que eso también es igual a lo que está en el medio. Es decir, la derivada parcial de la utilidad respecto de x2 menos el multiplicador de Lagrange por el precio del bien 2, por P2. Y eso es igual a 0. Y el tercer renglón vendría a ser la derivada de Lagrangiano respecto al multiplicador de Lagrange, que fácilmente lo podemos deducir y decimos que es lo que está en el paréntesis. ¿Sí? ¿Y qué es lo que está en el paréntesis? Bueno, en este caso, por hoy, va a ser nuestra restricción presupuestaria igualada a 0. Esos 3 pasitos, ahora hay que seguirlos trabajando, pero esos 3 pasos van siempre. ¿Qué sigue ahora? Independientemente de los procedimientos algebraicos que utilicemos, ¿sí? Acá ya queda a ustedes según cómo se llevan con el álgebra, para resolver el problema de maximización, lo importante es que se explicite la siguiente condición. Y la siguiente condición, ese cociente que está ahí, viene justamente de estas 3 operaciones que están en la llave. ¿Bien? Entonces ustedes despejan de un lado, despejan del otro, acomodan, y van a llegar a esto, que es la derivada de la utilidad respecto al bien x1 sobre la derivada de la utilidad respecto del bien x2 tiene que ser igual al cociente de los precios, P1 sobre P2. ¿Qué habíamos dicho respecto de estas derivadas parciales de la utilidad? Bueno, ya vamos a ver, eso está escrito en la siguiente diapositiva. Bien, a ver, acá hago alguna aclaración. Lo que debemos destacar es que la igualdad encontrada es un óptimo bajo ciertas condiciones que enunciaremos a continuación. El individuo no tiene preferencias singulares y la curva de utilidad es convexa, ¿sí? Cosa que ya le habíamos dicho. No tiene preferencias singulares, es lo que le voy a mostrar ahora. ¿Bien? Entonces, esta igualdad que está planteada acá es una solución, ¿sí? No sucede esto de las preferencias singulares. Pero ya vamos a ir viendo que aun cuando en términos narrativos podamos llegar a dar explicaciones a estas preferencias singulares, no son las que se cumplen si nosotros utilizamos todos los axiomas. ¿Bien? Esto de que sean totalmente rectas y no cumplen, por ejemplo, el axioma de convexidad estricta, por ejemplo. No son diferenciables hasta el nivel 2. Es lineal, se puede diferenciar solamente una vez. ¿Bien? Entonces ya ahí caemos en que no cumplen. Y esta de que tienen forma de L, y decimos, bueno, mira, no son diferenciables. Bien, por lo menos. Recuerden que en el vértice, las funciones que tienen un vértice no son diferenciables en el vértice. Bien, pueden ser continuas, pero no son diferenciables. Bien. Esta es no convexa. Fíjense que a pesar de que es decreciente siempre, ¿sí? La tercera, el conjunto mejor, el que une dos segmentos, no es mejor que los puntos que le dan origen. ¿Sí? Fíjense que toca una función de utilidad que está más abajo. No debería suceder eso. ¿Bien? Entonces, esto de que cualquier función puede venir a cumplir los axiomas, no es cualquier función, no se cumple. ¿Ve? Va a ser esa que tiene forma de un semicírculo. Bueno, sigamos. Bueno, veo que no acá entonces, para terminar el tema 1. Hasta acá, esta es una solución solamente bajo estas condiciones de las preferencias no singulares y que la curva de utilidad sea convexa. Eso es lo que se llama well behavior, de buen comportamiento. ¿Bien? ¿Cómo llegamos acá? Es lo que vamos a ver en el siguiente tema. ¿Bien? No sin antes repasar un poquito si por ahí queda alguna duda de este tema. ¿Bien? Pero después ya nos abocamos a la realización de los prácticos y ahí sí terminamos de ver un montón más de cositas que por ahí han quedado colgadas en la diapositiva. Bueno, vale, no se vayan. Ahí, les paso lo último.
ideas a remarcar que vimos en esta clase. ¿Se ve? Todavía no. No se cargó nada. Ya con esto cerramos. Acá. Las ideas con las que ustedes tienen que abordar el estudio de los libros, ¿sí? La lectura, es: identifiquemos los axiomas que permiten caracterizar el comportamiento del consumidor. ¿Sí? Ya hemos visto los axiomas, los 7 axiomas, ¿sí? Van a encontrar muy bien detallados los 3 primeros: continuidad, completitud, transitividad. Lo van a encontrar muy bien detallados. Los otros por ahí no tanto, pero bueno, yo se los menciono. Otra idea que tienen que tener en claro de esta presentación es utilidad, curva de indiferencia, tasa marginal de sustitución. Todo ello lo hemos definido, están graficados, hemos destacado los principales puntos y los principales aspectos en los cuales tenemos que estar atentos. ¿Bien? Y ustedes también lo tienen que ampliar en la lectura de la bibliografía. Luego hemos visto la restricción presupuestaria y sus propiedades, ¿sí? Del mismo modo también hay muchísimo material en la bibliografía. Lo amplían, lo leen, lo ejemplifican, lo grafican, lo relacionan. ¿Bien? Y finalmente, al último, lo que hicimos es plantear solamente el problema. ¿Sí? Lo hemos planteado en forma genérica y bajo ciertas condiciones. Todavía no lo hemos solucionado. ¿Bien? La solución, como les digo, está en el tema 2 y al final del tema 2 y al inicio del tema 3. ¿Bien? Pero hemos planteado cuál es el problema del consumidor y le dije que esto se lo tienen que saber automáticamente. Así, ¿cuál es el problema del consumidor? ¿Cuál es? ¿Ninguno se anima? Maximizar la utilidad en base a su presupuesto. Bien, exactamente, esa es la segunda parte. No hay que olvidarse jamás la segunda parte, ¿sí? Es maximizar su utilidad sujeta a la restricción presupuestaria que él tenga. Ese es el problema que tiene. No lo hemos solucionado, como les dije, pero ya lo hemos dejado planteado. Bien. Bueno, entonces, preguntas, comentarios. Bien, No, si no... Sí. no, yo no. Bueno, si no hay nada, cualquier cosa lo traen la semana que mañana. ¿Sí? Mañana nos toca, así que mañana vamos a seguir avanzando. Y después sí nos vamos a detener en los prácticos, ahí vamos a detenernos bastante, porque el tema da para mucho. Van a ir surgiendo ahí. ¿Sí? Pero mañana vamos a continuar avanzando. Bueno, chicos, nos vemos mañana a la misma hora entonces. Chao, profe. Gracias, buenas noches. Ya, profe.